acabo de recibir información explosiva sobre el juicio de Alejandro Gil, que va a cambiar completamente todo el tablero y que confirma que el régimen se está devorando a sí mismo desde las entrañas. Información que viene directamente de la hermana de Gil, María Victoria, quien acaba de hacer declaraciones devastadoras, quien nos acaba de enviar un audio que dinamita la versión oficial. Lejos de negarlo, ella afirma con orgullo que su hermano sí colaboraba con la CIA. ¿Es Alejandro Gil un héroe oculto o es esto una operación de intoxicación del G2, filtrando datos falsos a la propia familia para que validen el juicio secreto que Díaz-Canel necesita desesperadamente? Y mientras todo esto pasa en las sombras, Raúl Castro está furioso porque este escándalo está exponiendo la podredumbre de la cúpula justo cuando intentaban vender una imagen de control. Hoy les voy a revelar toda la verdad que la dictadura no quiere que sepan y por qué este juicio podría ser el principio del fin. Para entender la magnitud de este escándalo hay que recordar que Alejandro Gil no era un simple funcionario, era el zar de la economía, el hombre que se sentaba a la derecha de Díaz-Canel y el artífice del infame ordenamiento monetario que destruyó el bolsillo de los cubanos. Ha sido un incremento en el costo de la vida, aumento de la desigualdad y una expansión de la pobreza, según reconoció el propio régimen. Ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y del 6.900% en el mercado informal, según reconoció Marino Murillo ante los diputados. Lo que sí es verdad es que el costo de la canasta... Entre 2019 y 2024, este señor diseñó el plan que disparó la inflación, evaporó los salarios y provocó la peor crisis alimentaria en décadas. Pero cuando la situación se hizo insostenible, la tiranía lo sacó del poder en febrero de 2024 y lo desapareció del mapa durante 20 meses. Hasta que el 8 de noviembre la fiscalía soltó las bombas. 30 años de prisión por espionaje y corrupción. Un juicio a puerta cerrada bajo la excusa de seguridad nacional, pero que en realidad esconde el miedo de la cúpula a que Gil abra la boca. Y ahora necesitamos hablar con lupa de las acusaciones específicas porque aquí es donde el régimen se delata completamente. Según el comunicado oficial de la Fiscalía, a Gil le están tirando el Código Penal entero encima. Espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y tráfico de influencias. Pero el cargo clave es el espionaje. ¿Y saben por qué? La acusación de espionaje es la única que legalmente les permite hacer el juicio completamente secreto y a puerta cerrada. Su propia hermana, María Victoria Gil, que es abogada, lo dijo textualmente: creo que ese delito lo han traído por los pelos para justificar el juicio a puerta cerrada. Por los pelos. ¿Y por qué tanta prisa en condenarlo? Porque como dice ella misma, mi hermano sabe muchas cosas que no convienen a mucha gente que se sepa. Sabe dónde está el dinero, sabe quiénes son los verdaderos dueños de las MIPYMES y sabe cómo se mueven los hilos del poder en la sombra, porque según denuncias que hemos recibido, Gil fue el cerebro detrás del sistema para robarse las pensiones europeas, centralizando los euros en el Banco Central para que la dictadura se quedara con la divisa dura mientras a los abuelos cubanos les daban pesos devaluados. Eso es el verdadero crimen, pero si lo juzgan por corrupción en un tribunal público, tendrían que mostrar los contratos, las cuentas bancarias y los nombres de los otros implicados. Por eso necesitan inventar que es un agente para sacrificar al peón sin que nadie pueda ver las pruebas ni escuchar su defensa. Es la coartada perfecta para una limpieza interna, pero el plan de silencio de la dictadura fracasó. Desde España, la hermana de Alejandro Gil, María Victoria, ha sacado a la luz. Lo que van a escuchar es impactante. María Victoria asume la versión del espionaje basada en lo que le informan,
Pero analicen bien, Hill realmente traicionó al sistema o la inteligencia cubana le hizo creer esto a la familia para cerrar el caso sin que nadie proteste. Escuchen y juzguen ustedes mismos. He recibido noticias importantes de mi fuente en Cuba. Quiero que sepas que aunque me duela reconocerlo y aunque me duela pensar que mi hermano se haya convertido en un espía, me siento orgullosa, muy orgullosa de que sea Alejandro Miguel Gil Fernández un espía para la Agencia Central de Inteligencia Americana y que de alguna manera haya intentado ayudar al pueblo de Cuba. Prefiero eso que considerarlo un servil, un servidor fiel de una dictadura que ha destrozado a todo un pueblo y que ha convertido a todo un país en lo que es hoy, un gobierno corrupto, compuesto por delincuentes, una revolución que nació el 1 de enero de 1959 con la promesa de ser una revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, y que más de 6 décadas después haya sido capaz de traicionar al pueblo cubano de la manera que lo ha hecho. Que me duela reconocerlo, Darwin, desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma. Prefiero una y mil veces a un hermano espía que a un servidor. Y esto nos lleva al corazón de la tormenta política en La Habana. La acusación de que Alejandro Gil es un superespía de la CIA parece una jugada de supervivencia diseñada exclusivamente por el equipo de Díaz-Canel. Al filtrar esta versión, lograron crear el circo perfecto para distraer al pueblo, pero cometieron un error fatal. Atrajeron demasiados reflectores sobre la corrupción interna, generando un escándalo mediático que rompió el código de silencio de la mafia, lo cual, según fuentes internas, ha provocado la ira de Raúl Castro, porque mis fuentes confirman que Raúl, con su vieja mentalidad soviética, quería que esto se resolviera en silencio, que Gil desapareciera en una celda oscura y nadie volviera a mencionar su nombre. Pero Díaz-Canel, desesperado por la crisis y buscando oxígeno, necesitaba un chivo expiatorio público para decirle al pueblo: miren, y le salió el tiro por la culata. Al hacer el show del juicio, abrieron la caja de Pandora. Ahora todo el pueblo se pregunta: si Gil está preso por corrupto, ¿por qué el Cangrejo, el nieto escolta de Raúl, sigue libre exhibiendo sus lujos? Esa es la comparación que mata al relato oficial. Raúl sabe que cada día que se habla de Gil es un día que se expone la fractura interna y la ilegitimidad del sistema. Por eso el juicio es secreto, para tratar de tapar el sol con un dedo mientras la familia sigue filtrando la verdad. Y analicemos el último clavo en el ataúd de la mentira del espionaje. Si Alejandro Gil fuera realmente un activo de alto nivel de la inteligencia estadounidense, ¿creen que Estados Unidos se quedaría callado? El silencio de Washington es absoluto y revelador. No lo defienden, no lo mencionan, ni siquiera les importa. Pero si asumimos que Alejandro Gil realmente trabajaba para la CIA, el escenario es aterrador para la cúpula. Significa que Washington ya tiene en su poder el mapa completo de cómo lavan el dinero y dónde esconden sus fortunas. Si Gil filtró esa información financiera sensible, el régimen está desnudo y vulnerable, sabiendo que el enemigo conoce cada uno de sus movimientos criminales, y esto ocurre en el peor momento posible para la tiranía, justo cuando Donald Trump prepara la operación Lanza del Sur y despliega portaaviones en el Caribe. Estados Unidos está anunciando la operación Lanza del Sur. Donald Trump
ordena al Departamento de Guerra anunciar la operación Lanza del Sur para eliminar a los narcoterroristas del continente. El presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra cumplirá esa orden. Hoy estamos anunciando la operación Lanza del Sur. El régimen cubano muestra sus grietas internas más profundas. Están débiles, están paranoicos y se están comiendo entre ellos. Lo más probable es que condenen a Gil a 30 años o cadena perpetua para cerrar el capítulo. Pero el daño ya está hecho. El pueblo cubano ya vio que el ministro de Economía, el hombre de confianza, era un corrupto. Y si él lo era, todos los que lo rodeaban también lo son. La sentencia contra Gil será, en realidad, la sentencia moral contra todo el sistema comunista. Aquí hay dos opciones aterradoras. O Alejandro Gil realmente trabajaba para la CIA y por eso el silencio total de Washington. O estamos ante la operación de inteligencia más macabra de la historia, donde la cúpula está moviendo todos los hilos para que encaje esta narrativa y que acepten la condena sin protestar. Sea como sea, esta confesión es justo la pieza que le faltaba a Díaz-Canel para justificar el secretismo, aunque Raúl Castro siga furioso porque el escándalo se hizo público. Mis amigos, las conclusiones son estas. Estamos ante el colapso. La familia de Gil confirmó el espionaje, pero aquí hay dos opciones aterradoras para el régimen. Si es verdad, la CIA ya tiene el mapa de sus crímenes financieros y están acabados. Si es mentira, lo cual es lo más probable, y fue una trampa del G2, entonces Díaz-Canel cometió un error fatal que expuso la guerra interna y tiene a Raúl Castro furioso. De cualquier forma, la cúpula está fracturada por la desconfianza, justo cuando Trump prepara la operación Lanza del Sur. El sistema se devora a sí mismo. Se expone ante el mayor movimiento militar de Estados Unidos en los últimos tiempos.